Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Cuídate mucho, por favor. Y a lavarse las manos siempre. Y en lo que cabe, feliz cuarentena. Hoy vamos a ver 200 preguntas de cultura general. Y sin decir más, comencemos. ¿Cómo se llama a una persona que habla varios idiomas? Políglota. ¿Qué país africano tiene como idioma oficial al español? Guinea Ecuatorial, donde el 87% de la población lo habla. ¿Quién es el padre de la medicina? Hipócrates, como reconocimiento a su labor en esta ciencia. ¿Cuál era la nacionalidad de Juan Pablo II? De Polonia. ¿Cuál es la ciudad más sagrada del Islam? La Meca, en Arabia Saudita. Todo musulmán adulto debe hacer la peregrinación por lo menos una vez en su vida. ¿Qué famoso libro es el más popular y controversial de Dan Brown? El Código Da Vinci, publicado en 2003 y traducido a 44 idiomas. ¿A qué película pertenece esta escena? Salvando al soldado Ryan, de Steven Spielberg, que se ha convertido en un clásico del cine. ¿Cuántos litros de sangre tiene un adulto común? Entre 4,5 litros y 5 litros. ¿Cómo murió Mahatma Gandhi? Fue asesinado por un fanático ultraderechista hindú. Corea del Norte posee bombas atómicas. ¿Corea del Sur también? No, por ser uno de los países que pertenece al Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿A qué países une el llamado Puente Internacional de la Amistad? A Brasil con Paraguay. ¿Quién obsequió la Estatua de la Libertad a Estados Unidos? Francia, como regalo por el centenario de su independencia, y uno de los escultores fue el mismísimo Gustave Eiffel. ¿Cuál es el aeropuerto más importante de España? El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿En qué guerra tuvo lugar el desembarco de Normandía? En la Segunda Guerra Mundial, donde decenas de miles de soldados de países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá, desembarcaron sobre las playas de Normandía, lo que sentó las bases de la derrota de Alemania en la guerra. ¿Qué se usa para ver objetos lejanos? Los prismáticos, también llamados binoculares o gemelos. ¿Qué es un minotaurio? Un monstruo mitológico, mitad hombre y mitad toro. ¿Cuántos segundos hay en 12 minutos? 720. ¿Qué personaje aparece en el billete de $1 americano? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de América? Caquetá, Bolívar y Amazonas son departamentos de Perú o Colombia. De Colombia. ¿Cuál era la nacionalidad del astrónomo Nicolás Copérnico? Era de Polonia.
¿Cuál es el nombre oficial de España? Reino de España. ¿En qué país vive el Papa Benedicto XVI? En el Vaticano, siendo una de las cerca de 1000 personas que viven en ese país. ¿Dónde nació el profeta Mahoma? En la Meca, Arabia Saudita. Por ello se considera a este lugar tan sagrado. ¿Cuál es la materia prima de las tizas? El yeso. ¿En qué 2 categorías ganó el Nobel Marie Curie? En física y química. Los camellos almacenan agua en sus jorobas, ¿cierto o falso? Falso. Ellos almacenan grasa, lo que les permite tener suficiente alimento durante varios días de viaje. ¿Cuál es la moneda oficial de Singapur? El dólar de Singapur. ¿En qué año murió Michael Jackson? En 2009, exactamente el 25 de junio. ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? Luxemburgo. ¿Cómo se le llaman también a los glóbulos blancos? Leucocitos. ¿Qué significa a capella? Es la forma de crear música únicamente a través de la voz humana. Love you, I will always love you. ¿Qué apóstol quiso poner sus manos en las llagas de Cristo para asegurarse de que había resucitado? Tomás, recordado como el apóstol incrédulo. ¿Qué personaje colombiano fue conocido como el patrón? Pablo Escobar. ¿A quiénes se les llama caucásicos? A las personas blancas. Actualmente, el Burj Khalifa es el edificio más alto del mundo, pero pronto será superado ¿por qué torre? Por la Torre Jeddah en Arabia Saudita, con 1000 metros de altura, versus los 828 del Burj Khalifa. ¿Cuántas temporadas tiene Juego de Tronos? 8. Pantera leo es el nombre científico del león o del tigre. Del león. ¿Cuál es el nombre oficial del coronavirus? COVID-19, llamado así por la OMS. ¿Cómo se llama el himno nacional de España? La Marcha Real. ¿De dónde vienen los nombres de los días de la semana? De cuerpos celestes, nombrados desde la era romana en referencia a los 7 planetas de la astronomía clásica. ¿El músico de la imagen es Mozart? No, es Bach, compositor, violinista y cantor alemán. La tinta, la pólvora y el papel fueron inventos ¿de qué cultura? De los chinos, además que fueron grandes astrónomos. ¿Quién dijo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro? René Descartes,
filósofo francés. ¿Cuál es el primate más grande del mundo? El gorila, que en promedio mide 1,70 m, aunque hay especies que sobrepasan los 2 metros. ¿Qué país está a la izquierda de España? Portugal. San Petersburgo es la capital de Bielorrusia, ¿cierto o falso? Falso, la capital es Minsk. ¿Cuál es la capital de Irán? Teherán. ¿Qué tipo de eclipse ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol? El eclipse solar, en el cual se oscurece total o parcialmente la imagen del Sol para un espectador en la Tierra. ¿En qué año se publicó el primer libro de Harry Potter? En 1997, Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿De qué país es Mercedes-Benz? De Alemania. ¿Cuál es la nacionalidad de Horacio Quiroga? Uruguayo, reconocido dramaturgo y poeta. ¿Lesoto y Moldavia son países de Europa? ¿Cierto o falso? Falso, son países de África y Europa respectivamente. ¿De qué país es típico el haggis? De Escocia, plato típico del país, hecho con asaduras de oveja y demás ingredientes. ¿Cuáles son las lenguas oficiales de Canadá? El inglés y el francés. ¿Dónde se encuentra la ciudad de Chernobyl? En Ucrania, muy cerca de la capital Kiev, donde en 1986 se produjo un grave accidente atómico. ¿Quién escribió el Apocalipsis? El apóstol Juan, siendo el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia. ¿Qué lugar es conocido como Ciudad de la Luz? París. ¿Por qué? Existen varias teorías, aparentemente porque años atrás impresionaba por su alumbrado público a los campesinos y viajeros que pasaban por sus calles, siendo una de las pocas ciudades que tenían ese privilegio. ¿Qué significa ser coetáneo de Barack Obama? Vivir en la misma época que él. ¿Cuál es conocida como la profesión más antigua del mundo? La prostitución. ¿En qué territorio actual nació Buda? En Nepal, Lumbini, lugar que en aquel tiempo pertenecía a la India. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? Seúl. ¿Cuál es el lugar natural más profundo del planeta? La Fosa de las Marianas, que se encuentra en el Océano Pacífico. Se tiene registro que tiene más de 11.000 metros de profundidad. Además de México y Belice, ¿qué otros 3 países fueron territorio de la cultura maya? Guatemala, Honduras y parte de El Salvador.
¿Cuál fue la moneda oficial de Italia antes del euro? La lira. ¿En qué año entró en circulación oficialmente el euro? El 1 de enero del 2002, sustituyendo a monedas como la peseta, el franco, el dracma o el escudo. ¿Cuál es la capital de Qatar? Doha. ¿Quién fue Miserinos? Un rey egipcio. ¿En qué país se encuentra el Gran Lago del Oso? En Canadá. ¿Cuál es la moneda oficial de Suecia? La corona suiza. ¿Quién es el jefe de Estado de Canadá? La reina Isabel II. Canadá tiene un sistema de monarquía parlamentaria. ¿Cuál es la nacionalidad de Greta Thunberg? Es sueca. Ella es una activista de 17 años. ¿Cuál es la religión principal de Argelia? El Islam. ¿Qué idioma se habla más en Europa? El ruso, con alrededor de 120 millones de hablantes. ¿A qué país europeo pertenece esta bandera? A Luxemburgo. Babieca fue el caballo de Don Quijote. ¿Cierto o falso? Falso. El caballo de Don Quijote se llamaba Rocinante. ¿Por qué hazaña pasaron a la historia Tenzing Norgay y Edmund Hillary? Porque en 1953 lograron llegar a la cima del mundo, el Monte Everest, siendo los primeros humanos en lograrlo. ¿Qué es el Muro de las Lamentaciones? El lugar más sagrado del judaísmo, ubicado en Israel. ¿En qué territorio actual está situado el templo de Artemisa? En Turquía. Hoy es un sitio arqueológico de lo que fue una maravilla del mundo antiguo. ¿Qué país es el más visitado del mundo? Francia, con 82 millones de visitantes anuales. ¿Qué parte del cuerpo se interviene en una colectomía? El colon. De hecho, es la extirpación de una porción del intestino grueso o colon. ¿Cómo murió el poeta Federico García Lorca? Fue fusilado a los 38 años de edad. No se sabe muy bien la causa, quizá por ser socialista, homosexual o masón. ¿A qué país pertenece Siberia? A Rusia. Es una gran región que ocupa el 56% del territorio de Rusia. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el músculo sartorio? En el muslo. ¿Qué compositor y músico comenzó su carrera musical a los 5 años, tocando junto con su hermana en las cortes más prestigiosas de Europa? Mozart, músico austríaco. ¿En qué continente se encuentra Laos? En Asia.
¿Es cierto que un urinario encima de un pedestal fue catalogada como la obra de arte más significativa del siglo XX? Sí, esto tras un sondeo entre 500 críticos de arte, obra de Marcel Duchamp. ¿Quién es este personaje histórico? Nefertiti, la gran reina del antiguo Egipto, fue la esposa del faraón Akenatón. ¿Quién fue el libertador de Venezuela? Simón Bolívar. ¿De qué nacionalidad era Nostradamus? Francés. ¿Qué famoso pintor sufría depresión, bipolaridad y no vendió ni un solo cuadro en su vida? Vincent van Gogh, pintor neerlandés. ¿Cómo se llama a una persona que lee pero no entiende? Analfabeto funcional. ¿Cuál es la única maravilla del mundo moderno que está en Europa? El Coliseo Romano. ¿Cuál es la nacionalidad de Henry Ford? Estadounidense. Él fue el fundador de la compañía Ford Motor Company. ¿Quién es el autor de La vida es sueño? Pedro Calderón de la Barca. ¿Cuál fue la primera universidad fundada en América? En Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1556. ¿Quién protagonizó el clásico Ben-Hur? Charlton Heston. ¿Qué película dirigida por un mexicano ganó el Oscar en 2018? La forma del agua, de Guillermo del Toro. ¿A quiénes se les llama fluminense? A los nacidos en Río de Janeiro. El gentilicio proviene de la palabra en latín flumen, que significa río. ¿Cuál es el país con la mayor inflación del mundo? Venezuela, es decir, tiene un aumento sostenido del precio de los bienes y servicios. ¿Cuál es la nacionalidad de Pedro Infante? México, fue uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano. ¿A qué país pertenecía Hong Kong? A Gran Bretaña, pero fue devuelta en 1997 a China. ¿La hoja de qué planta está en medio de la bandera de Canadá? La hoja de arce, que hace referencia a la naturaleza y flora propias del país. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Venezuela? 8, las cuales representan provincias de Venezuela que apoyaron a las luchas independentistas. Recep Tayyip Erdogan es el actual presidente ¿de qué país? De Turquía, desde el 2014. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? 64. ¿Cómo murió la reina María Antonieta de Austria? Fue condenada por traición y guillotinada en 1793. ¿La capital de Nepal es Katmandú? ¿Cierto o falso?
Cierto, es Katmandú. ¿Qué es la hipotermia? La congelación del cuerpo humano. ¿Cuál es el gentilicio de Israel? Israelí. ¿Cuál es el país más grande de África? Argelia, representando el 8% de la superficie total de África. ¿Cuántos continentes hay en la Tierra? 6. América, Europa, África, Asia, Antártida y Oceanía. ¿En qué año se estrenó la primera película de Star Wars? En 1977, Una nueva esperanza. ¿Qué singular color de ojos tenía Elizabeth Taylor? Violeta, para ser exactos, azul violáceo. ¿Cuál es la nacionalidad del futbolista Mbappé? Francés, exitoso futbolista de tan solo 21 años. ¿Cuál es el idioma oficial y predominante en Siria? El árabe. ¿Cuál es la capital de Bélgica? Bruselas. ¿De dónde provienen los whiskies más reconocidos del mundo? De Escocia. De hecho, la industria de esta bebida es tan importante que corresponde a cerca del 85% de las exportaciones de alimentos y bebidas del país. Gandhi dejó su natal India para mudarse ¿a qué país a estudiar Derecho? A Inglaterra, Londres, a los 18 años. ¿A qué famoso cantante le apodaron La Voz? A Frank Sinatra, por su particular tono de voz. ¿De qué país es esta bandera? De la Confederación Suiza, o mejor conocido como Suiza. ¿Qué tipo de hepatitis es la más agresiva y a la posta mortal? La hepatitis B, que se contagia por la sangre. ¿De qué país es típico el gallo pinto? Plato típico de Costa Rica y Nicaragua. ¿Cuál es la moneda oficial de Honduras? La lempira. ¿Cómo se llama a una persona que solo habla un idioma? Monolingüe. Y si habla dos, bilingüe. La capital de Serbia es Sofía, ¿cierto o falso? Falso. La capital de Serbia es Belgrado. ¿Quién es el autor del libro Asesinato en el Oriente Express? Esta es una novela de misterio de la escritora británica Agatha Christie. ¿Qué fue el crack del 29? Fue la más catastrófica caída del mercado de valores de los Estados Unidos, también conocido como el Viernes Negro. Trajo como consecuencia una crisis económica global. ¿Cómo se les llama también a los eritrocitos? Conocidos comúnmente como glóbulos rojos. ¿A qué país pertenece Macao? A China.
Esta es una región autónoma al sur de China. ¿Cómo se llama la caída del endometrio que se produce en la mujer cada 28 días aproximadamente, desde la pubertad hasta el inicio de la menopausia? Esta es fácil, menstruación. ¿Qué raza de perro es este animal? Terranova, excelentes nadadores y rescatistas. ¿Cuál es el gentilicio de Países Bajos? Neerlandés. ¿Cuál es la novela más famosa de Gustave Flaubert? Madame Bovary. ¿En qué país se inventaron las famosas croquetas? En Francia, en la corte de Luis XIV, exactamente en 1817. ¿En qué fecha ocurrió el atentado terrorista a las Torres Gemelas? En 2001, exactamente el 11 de septiembre. ¿Thomas Alva Edison descubrió los rayos X, cierto o falso? Falso, lo descubrió Röntgen, por el cual ganó un Nobel de Física. ¿En qué país se encuentra el desierto de Tabernas? En España, Almería, siendo el único desierto de Europa. ¿En qué país se encuentra Nairobi? En Kenia. ¿Cuántos artistas componían el famoso grupo Queen? 4. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Según Darwin, ¿de quién desciende el ser humano? Del mono. ¿Cuál es el símbolo químico del oxígeno? O. ¿Con qué otro nombre es conocido Pekín? Como Beijing, llamado así por los angloparlantes, y Pekín por los latinos, alemanes y rusos. ¿Qué se da tras la aleación del cobre y zinc? El latón, de aspecto brillante, dorado, usado en utensilios, ornamentos y grifería. ¿Cómo se llama este plato peruano hecho de pescado y limón? Ceviche. ¿En qué país se fundó el movimiento Boy Scouts? En Estados Unidos, en 1910. ¿Cuál era la finalidad del Coliseo romano? De espectáculos, luchas de gladiadores. ¿Por qué fue acusado Galileo Galilei por la Iglesia? Por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y rechazar la creencia de la Iglesia que la Tierra es el centro inmóvil del universo. Fue condenado a arresto domiciliario de por vida. ¿En qué país se fundó la que es considerada la primera universidad del mundo? En Marruecos, la Universidad de El Qarawiyyin, fundada en 859. ¿Cuál es la nacionalidad del poeta Rubén Darío? Él es de Nicaragua. ¿Cuántos años debe prepararse alguien antes de ser ordenado sacerdote? 7 años como mínimo.
¿En qué año murió Nicolas Cage? En ninguno, porque está vivo. ¿Cómo se llama este puente? El puente de Brooklyn une los distritos de Manhattan y de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo murió Martin Luther King? Fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se bañaba en la habitación de un hotel. ¿Qué país ha recibido más inmigrantes venezolanos? Colombia, que ha recibido cerca de 1.400.000 venezolanos. ¿Cuál es la nacionalidad de Brigitte Bardot? Francesa, famosa modelo y actriz. ¿Qué es implume? Que no tiene plumas. ¿Cuál era la profesión de Sherlock Holmes? Él era detective de las novelas de ficción que protagonizaba. ¿Quién es el autor de Demian, el lobo estepario y Siddhartha? El alemán Hermann Hesse. ¿Qué inventó John Pemberton? La Coca-Cola, mientras trabajaba en su laboratorio creando un jarabe contra la indigestión, y de casualidad inventó una de las bebidas más famosas del mundo. ¿Por qué digo que este chico es imberbe? Porque no tiene barba. ¿Cómo es conocido el artista Michelangelo Buonarroti? Como Miguel Ángel, escultor y pintor italiano. ¿Cuál es la moneda oficial de China? El nombre oficial es el renminbi, aunque por unidad e internacionalmente es conocido como yuan. ¿De qué país es esta bandera? De Dinamarca. ¿De qué país es Samsung? De Corea del Sur. Estamos en África. ¿Cuál es el país señalado? Pista. Es el país más visitado de África. Marruecos, país que por su frontera une a África y Europa. ¿Qué reina empolvaba sus pelucas con harina, pese que el pueblo no tenía ni pan? María Antonieta, porque pensaba que la realeza eran representantes de Dios y que los problemas del pueblo no deberían afectarlos. ¿Cuál es la capital de Finlandia? Helsinki. ¿Qué es la calistemia? Es una disciplina que consiste en un sistema de ejercicios físicos con el propio cuerpo. ¿Cómo se conoce al hijo de un asno y la yegua? Como mulo. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Significa el inicio de una doble vía o doble circulación. ¿A quiénes se les llama ratas voladoras? A las palomas, por las enfermedades que éstas pueden transmitir a los humanos. Considerando que Hong Kong pertenece a China, ¿su moneda de curso también es el yuan? No,
sino el dólar de Hong Kong, pues esta región es autónoma en varios aspectos. ¿De qué país es Sony? De Japón. ¿Cuál es la edificación griega más conocida? El Partenón, en Atenas, dedicado a la diosa Atenea, la diosa protectora de la ciudad. ¿Qué es el Ramadán? Una celebración musulmana, mes sagrado donde los musulmanes observan el ayuno y la abstinencia sexual, desde el amanecer hasta la puesta del sol. A partir de ahora vamos a jugar a preguntas ping-pong. Tendrás dos alternativas. ¿Qué isla es más grande? ¿Australia, Groenlandia? Groenlandia, territorio que pertenece a Dinamarca, siendo la isla más grande que existe. La fiebre da sensación de frío, de calor. De frío, proceso controlado por el hipotálamo. ¿En qué año murió Napoleón? 1821-1914. 1821, en la isla de Santa Elena, donde fue exiliado. En los zurdos, ¿qué predomina? ¿El uso del hemisferio derecho o hemisferio izquierdo? El hemisferio derecho, ya que éste controla las funciones motoras del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. ¿Qué papa tuvo el pontificado más corto? Benedicto XVI, Urbano VII. Urbano VII, con tan solo 13 días, antes de que muriera víctima de la malaria. ¿Qué famosa cantante falleció en 2012 a causa de la combinación de un fallo cardíaco y el abuso de drogas? Whitney Houston, Amy Winehouse. Whitney Houston, Amy Winehouse falleció en 2011. ¿Qué país es uno de los más ricos del mundo en riqueza natural, siendo el primer país exportador de coltán, mineral que se utiliza en la fabricación de baterías de celulares? República Democrática del Congo, Madagascar. República Democrática del Congo, aunque por corrupción, malos manejos y esclavitud infantil, es uno de los 3 países más pobres del mundo. ¿Cuál es el país sin salida al mar más grande del mundo? Bolivia, Kazajistán. Kazajistán, país que limita con Rusia. La apnea y narcolepsia son producidos por el estrés, trastornos del sueño. Ambos son trastornos del sueño. ¿Cuál es el monte más alto de Norteamérica? Kilimanjaro, Denali. El monte Denali, que queda en Alaska. Son una población de más de 30 millones, tienen su propio idioma, bandera y están repartidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Hablamos de los kurdos, el ISIS. Los kurdos, la nación sin estado más grande del mundo, fueron aliados de Estados Unidos para combatir al ISIS, pero hoy están a merced de su principal enemigo, Turquía, donde se les prohíbe incluso hablar su propio idioma. ¿Qué es una mazurka? Un arma, una danza polaca. Una danza polaca.
¿Qué emperador romano abolió las luchas de los gladiadores? Constantino Nerón. Fue Constantino. ¿Quién era presidente de los Estados Unidos cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre Japón? Harry Truman, Franklin Roosevelt. Harry Truman, que gobernó entre 1945 y 1953. ¿Cuál es el gentilicio de Antigua y Barbuda? Antiguano, antigüense. Es antigüense. ¿Qué inventó Alfred Nobel? La penicilina, la dinamita. La dinamita, lo que hizo que se vuelva multimillonario, fortuna que ahora se emplea en la concesión de los premios Nobel. ¿Qué hecho histórico es más antiguo? ¿El nacimiento de Jesucristo? ¿El nacimiento de Confucio? El nacimiento de Confucio, filósofo chino que nació en el año 551 a.C. ¿Cuál no es una de las 7 maravillas del mundo antiguo? El Partenón, el mausoleo de Halicarnaso. El Partenón no llegó a ser considerado como una maravilla del mundo antiguo. ¿Cómo se llamó el hermano gemelo del Titanic? Britannic o Mauretania. Britannic. El Mauretania fue anterior al Titanic. ¿Qué tipo de fobia es la pogonofobia? Miedo a los pies, miedo a las barbas. Es el miedo irracional hacia las barbas. ¿Cómo se llamó por más de 50 años San Petersburgo? Leningrado, Stalingrado. Leningrado, nombre que le pusieron tras la muerte de Lenin. ¿Qué emperador legalizó la religión cristiana en el Imperio Romano? Constantino, Julio César. Constantino, con la cual se detuvo la persecución a los cristianos y se dio libertad al culto. Fue un rey de Babilonia y quien mandó a construir los jardines colgantes de Babilonia, antigua maravilla del mundo. Hablamos de Sedecías de Judá, Nabucodonosor II. Nabucodonosor II, quien hizo construir esta maravilla como regalo a quien quería que fuera su esposa, Amitis. ¿Cuál es el verdadero nombre de Marilyn Monroe, Jennifer Monroe, Norma Jean? Aunque sea una sorpresa, su nombre era Norma Jean. ¿Quién se considera que fue el segundo hombre en pisar la luna? Yuri Gagarin, Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, quien junto con Neil Armstrong fueron los 2 primeros seres humanos en pisar la luna, en la misión Apolo 11. Él exclamó: «Hermosa vista, magnífica desolación». ¡Yujú! Y así hemos terminado. ¿Te gustó? Espero que sí. Pero espera, aún no te vayas, porque te voy a hacer una última pregunta para que tú la contestes en los comentarios. ¿En qué país se dice monas a las mujeres rubias? Espero tu respuesta. Adiós.